Pues les voy a invitar para que abran sus Biblias en Lucas. Y en esta noche o en esta tarde vamos a hablar de cuatro mensajes que nos recuerdan que Dios no está en silencio. Dios habla, y Dios habla de muchas maneras. Y en este caso, Dios utilizó ángeles. Dios utiliza ángeles para comunicar también su propósito, para comunicar su voluntad para con nosotros. Ahora, la palabra ángel significa mensajero. Ángel significa mensajero. Y por eso el tema de este pasaje o de esta predicación es ángeles cumpliendo su misión. ¿Y cuál es la misión que ellos tienen? Transmitir buenas nuevas. ¿Para qué quiere transmitir buenas nuevas? Para darnos esperanza, para darnos salvación, para darnos vida eterna, para liberarnos de el miedo, para liberarnos del temor. Entonces, cuando decimos que ángeles cumpliendo su misión, porque si la palabra de ángel significa mensajero, entonces la misión de un ángel es que dar un mensaje. Por eso es así de sencillo. Ahora, hay algo en esta sociedad, en este mundo, que nos lleva a siempre sentir que necesitamos algo. Nunca podemos estar 100% satisfechos en este mundo, al 100%. Y una de las cosas que veo es que cuando todo va bien, siempre surge algo y ya se estropea el ambiente. Y eso cuando podemos decir que estamos en paz. Pero por otro lado también veo que en este mundo siempre hay motivos por los cuales uno puede tener miedo, motivos por los cuales uno puede tener temor. Cuando uno está joven, piensa, la persona con la que me voy a casar, ¿será una buena mujer o será un buen hombre? ¿Y qué tal si me equivoco y elijo a la persona errónea, ¿no? Y ya a sufrir. También cuando uno está casado y ya vienen los hijos, y los ve uno tan pequeñitos, tan indefensos, y a veces uno se plantea, ¿y qué tal si alguien se los lleva cuando voy a la tienda? ¿O qué tal si alguien los atropella, o si alguien los golpea, o si se enferman? Y hay muchos temores que uno puede tener, ¿no? Y por ejemplo también vemos como nuestra sociedad está muy inestable, ¿no? Que hoy podemos estar bien y parece que no hay ningún problema, y mañana podemos estar en un caos. Y claro, eso nos hace sentirnos de alguna manera inseguros, y especialmente cuando vemos que nuestras vidas dependen muchas veces nada más de la decisión que tome a veces alguno que está muy poco cuerdo, que están hasta locos, ¿no? Y claro, esta semana había una reunión en la que se estaba diciendo que no se debe enseñar nada de Dios, nada sobre de Dios en las iglesias. ¿Por qué? Especialmente dice que las iglesias, en las escuelas, especialmente porque dicen que la iglesia enseña a que la gente viva atemorizada, a que la gente viva con miedo, que ese es el mensaje que tiene la iglesia, que la gente viva con miedo. Y yo pregunto, ¿ese es el mensaje que estamos proclamando? ¿Que la gente tenga miedo? ¿Y cuál es el argumento que utilizaban? Dicen, a ver, cuando enseñan siempre hablan del infierno, hablan de pecado, hablan de condenación, hablan de castigo, y eso es para que la gente tenga miedo. ¿Pero es eso? ¿En realidad hablamos solo de condenación, de castigo, de infierno? ¿O hablamos de soluciones? Lo que hacemos es hablar de una realidad que no se conforma a lo que yo quiero enseñar, sino que
se conforma a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios habla del infierno, habla del castigo, sí es verdad, pero la palabra de Dios habla de esperanza, habla de amor, habla de soluciones, da un mensaje que consuela, que te dice, aunque hay muchas amenazas, aunque hay muchos peligros, confía, porque si tú estás con Dios, no hay nada a lo que debas temer. Entonces, el mensaje del Evangelio de Jesucristo no es un mensaje de temor, es un mensaje de liberación, es un mensaje de gozo, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de vida eterna. Y cuando meditamos un poco en el mensaje de los ángeles, primero vamos a empezar con el mensaje que da el ángel a Zacarías. Si no me obedece el cambio, no sé por qué. El mensaje que da a Zacarías, y lo encontramos aquí en Lucas en el capítulo 2. Miren de los versículos 11 al 17. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David, es uno del 11 al 17. Dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth le dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces tenemos aquí el mensaje a Zacarías, y el mensaje que le da a Zacarías es muy sencillito, le dice, no tengas miedo. ¿Por qué? ¿Por qué le dice que no tenga miedo? Porque, miren lo que dice. No tengas miedo o no temas porque tu oración ha sido oída. No temas porque tu oración ha sido oída. ¿Todos nosotros oramos? Espero que sí. Pero cuando oramos, no siempre tenemos mucha fe. No siempre decimos, ya oré, así que ya no tengo que temer. Ya puse todo en las manos del Señor, así que ya puedo estar confiado. En este caso, Zacarías y Elizabeth no podían tener hijos, ¿verdad? Tenían un problema que no era pequeño. No podían tener hijos. Entonces ellos oran al Señor y dicen, Señor, por favor, concédenos un hijo. Así que pasa 1 año, 2 años, 3 años, muchos años. Y ellos ya envejecen y pierden toda esperanza de tener hijos. Y le toca a Zacarías, en este caso en suerte, ir ahí ante el altar para ofrecer sacrificio. Ahora, que a él le tocase, o que a un sacerdote le tocase el ir ahí al lugar santo, era muy difícil, era muy difícil. ¿Por qué? Porque esto les tocaba en suerte y algunos en toda su vida, en todo su ministerio, no podían ir allí. Entonces, el que a Zacarías le tocase en suerte, y de hecho aquí Lucas lo menciona porque es un hecho insólito, ¿no? No a todo mundo le tocaba eso. Así que cuando le toca ya es algo especial. Y ya que se le aparezca un ángel del Señor, pues es todavía más especial. Y que le traiga un mensaje y le diga, que le diga, no tengas miedo. Entonces lo primero que sucede, que uno reacciona cuando alguien le dice, no tengas miedo, ¿cuál es tu reacción? ¿Y por qué no debe tener miedo? Y ya le dice, no tengas miedo, ¿por qué? Porque Dios escucha tu oración. Porque hayas orado con muy poca fe o con mucha fe, Dios sí te ha escuchado. Y lo cierto es que Dios escucha nuestras oraciones. Pero también es muy cierto que cuando nosotros oramos,
dependiendo del tamaño de nuestro problema, muchas veces oramos con poco convencimiento. ¿No les ha pasado a ustedes? Como que dicen, voy a orar por no dejar, pero yo ya sé cómo es Dios, no me va a responder. Y cuando uno ora así, la verdad es que tiene pocos motivos para alegrarse. Y dice, sí, ya oré. Y a veces, no, voy a estar orando por ti. Muchas gracias, te lo agradezco. Pero en el fondo uno no llega a veces a sentirse como, pero si no sirve de nada orar. Y la pregunta es, ¿sirve de algo orar o no sirve de nada? Y la verdad es que sí, y aquí el ángel le viene a decir, no tengas miedo porque tu oración ha sido escuchada. Y yo creo que ese mensaje es el mismo que nos da a nosotros. Dice, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque tu oración ha sido escuchada. Sé que es difícil lo que estás pidiendo, es complicado, sí, pero no hay nada imposible para Dios. Por eso debemos atrevernos. Y quizá podría haber cambiado el título de la predicación y hablar de oraciones atrevidas, ¿no? Pero debemos atrevernos a pedirle a Dios aquello que vemos que es imposible para nosotros, pero no para Él. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de lo imposible. No tengas miedo. Pero luego hay otra cosa que tenemos que hacer, que ver cómo reacciona Zacarías. Si a mí se me apareciese un ángel del Señor, dependiendo de cómo fuera el ángel, porque yo creo que hay ángeles que se manifiestan de distintas maneras, pero lo más probable es que me diera miedo, ¿no? A cualquiera de nosotros nos atemorizaríamos. Pero el que se me presente un ser celestial, creo que también ya teniendo uno en base lo que ha estudiado de la palabra de Dios, pues también sería uno un poco, pondría un poco en duda el mensaje que nos diera, ¿no? A ver si es un ángel de Dios, o a ver si va a ser que es un ángel del diablo. Entonces hay que probar los espíritus, seguro. Y yo como soy de que me gusta dudar las cosas, seguro que iba a poner dudas. Entonces aquí me identifico un poco con Zacarías, porque ¿cómo reacciona Zacarías? Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Y aquí de alguna manera lo que le está diciendo es, dame una señal de que lo que me estás diciendo es verdad. ¿En qué conoceré esto? ¿Por qué dice? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Fíjese lo que le dice. Él dice, a ver, dame una señal. Y como que le está diciendo, ¿te parece poco que yo, Gabriel, dice, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte, dice, y darte estas buenas nuevas? Como le está diciendo, ¿quieres señales? ¿Te parece poco lo que estás viendo? Dice, estoy delante de Dios y he venido directamente desde estar en la presencia de Dios y he venido a darte un mensaje. ¿Más claro? ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas? Los judíos eran muy buenos o muy conocidos por pedir señales. Querían señales para todo. Yo no voy a creer si no me das una señal. Y por eso el Señor Jesucristo le decía, danos pan, como Moisés le dio pan o maná a nuestros padres en el desierto. ¿Recuerdan a Gedeón cuando dice, a ver, si de verdad tú quieres que yo haga esto, voy a poner un algodón, un vellón, dice, ahí en el campo. Si amanece seco y toda la tierra mojada, eso quiere decir que sí, realmente vas a hacerlo. Y se lo hace el Señor. Al siguiente día, no, ahora lo vamos a hacer al revés. Si amanece mojado y la tierra seca, es que entonces sí, realmente vas a hacer lo que estás prometiendo. Y así eran los judíos. Buenos para pedir señales. Dudaban de todo. Con todas las señales que ya les había dado el Señor. Y aquí tenemos, no les estoy hablando de un hombre que se dedica a ir al campo, es un hombre que se supone que está todos los días adorando al Señor, que está todos los días sirviendo al Señor, que todos los días está meditando en la palabra de Dios y que puede esperarse que lo más normal sea que Dios hable. Y cuando Dios le habla, dice, no te creo, dame una señal. Y cuando uno pide señal así, cuando no está tan claro, miren lo que le dice el versículo 20, y ahora quedarás mudo
Ahí surgió el ministerio de los mimos. Y no podrás hablar, dice, hasta el día en que esto se haga. ¿Por qué? Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Quieres señal? Aquí te va la señal. No vas a poder hablar por incrédulo. Wow. La pregunta es, ¿qué castigo trae el Señor a nuestra incredulidad? Cuando nosotros no creemos al Señor. ¿De qué manera se manifiesta en nuestra vida? Porque nuestra incredulidad trae dureza. Nuestra incredulidad nos hace inútiles. Pero ¿saben qué? Nuestra incredulidad hace que nuestras obras no agraden al Señor. Porque todo lo que hagamos que no provenga de fe, no es agradable del Señor. De alguna manera cierra nuestros labios, se anula la obra de nuestras manos. Luego tenemos la reacción de Elizabeth. Elizabeth era la esposa, ¿no? Y miren lo que dice: después de aquellos días concibió su mujer, Elizabeth, y se recluyó en su casa, ¿por cuánto? Por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y de alguna manera lo que vemos aquí con Elizabeth es que ella lo que hace es valorar lo que Dios ha hecho con ella. Se recluyó durante 5 meses y no sé, puede ser que haya sido un embarazo de riesgo. Recordemos que ella ya era de edad avanzada y claro, normalmente cuando una persona, una mujer tiene un embarazo de riesgo, lo que hace es, le dicen reposo absoluto, ¿no? Ahora, no dice esto la Biblia, no diga, así es que ella tenía, no, creo que puede haber sido así, que haya sido un embarazo de riesgo, pero lo que sí nos dice es que ella se recluyó en su casa por 5 meses, diciendo, y no es que estuviese todo el tiempo repitiendo, así ha hecho conmigo el Señor, así ha hecho conmigo el Señor, no. Cuando dice diciendo, lo que nos implica es que toda aquella persona que iba a visitarla, ella le decía, esto es lo que ha hecho Dios conmigo. Daba testimonio de la obra que Dios había hecho en su vida. Estaba glorificando a Dios. Así que el marido responde de una manera y ella responde de otra. Uno responde quedándose mudo y otra hablando. Uno con la incredulidad y otra creyendo. Otra viendo la obra de Dios. Y bueno, tampoco es de extrañar que el Señor utiliza nuestras habilidades también, ¿no? Somos buenos para estar callados los hombres y dice, cállate ya. Las mujeres son mejores para comunicar. Dice, ahora sí, tú vas a comunicar bien. No necesitas al marido, ¿no? No, eso es broma. Pero sí es verdad que Dios la utiliza para dar testimonio. Ahora, tenemos por ahí ese mensaje, pero luego también tenemos al ángel cumpliendo su misión, dando un mensaje ¿a quién? A María. Y esto ya es de los versículos 26 al 30. Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Al 6º mes de qué? De que Juan el Bautista, o de que Elizabeth había quedado embarazada, ¿no? Y dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Cuál es el mensaje que da el ángel a María? Sabemos que le viene a anunciar que va a dar a luz a un hijo, pero también le dice, no temas, no tengas miedo. ¿Y cuál es la razón por la que no debe tener miedo? Porque ha hallado gracia delante de Dios. Ahora, imaginemos esto. Cada uno de nosotros lo que queremos es que Dios esté a nuestro favor, ¿o no? ¿Queremos tener a Dios en nuestra contra? Claro que no, nadie quiere tener a Dios en su contra. Entonces, el rostro del Señor está
o está atento a aquellos que le honran, pero también el Señor está en contra de aquellos que le deshonran, de aquellos que no le obedecen. Entonces tenemos aquí esta situación, que María no nos dice la Biblia que tenga miedo por la aparición del ángel, sino que parece ser que es por las palabras que le da que empieza a tener temor. Y cuando María habla, su reacción es la de preguntar, parecida a la reacción que tuvo Zacarías, pero hay una diferencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia que hay entre María y Zacarías? María le dice, ¿cómo será esto? Y Zacarías le dice, ¿en qué conoceré? ¿Sí ven? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué conoceré que esto será así? Y María le dice, ¿cómo será esto? La diferencia está en que en una pregunta está diciendo, quiero motivos. Quiero que me des señales. Y en esta pregunta está diciendo, quiero entender la forma en que obras. Y hay diferencia. Todos creo que debemos hacer preguntas, pero hay preguntas que te llevan a decir, no te creo, y hay preguntas que te llevan a decir, quiero aprender, quiero saber cómo funcionas, quiero saber cómo trabajas. Entonces ella le dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Lo que está diciendo, Señor, no lo entiendo. No entiendo cómo puedes llevar a cabo esto, porque dentro de mi lógica no veo cómo pueda funcionar. Lo normal es que uno tenga un hijo cuando está casado, cuando conoce varón, pero en este caso conmigo no es así. Y entonces el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ese por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sí? Como ella pregunta, ¿cómo va a ser? Y el ángel inmediatamente le explica el proceso. Le dice, esto va a ser de esta manera. Porque ella sí creyó, pero quería saber cómo iba a obrar Dios. En el caso de Zacarías, él no creyó y quería que Dios le añadiera una señal. Y hay diferencia. Hay que saber dudar. Hay que saber dudar creyendo. Porque hay personas que dudan por incredulidad, pero hay personas que dudan porque quieren aprender, porque quieren profundizar su relación con Dios, porque quieren entender cómo obra Dios. Y cuando tú buscas entender cómo obra Dios, entonces creces espiritualmente. Porque estás preguntando para aprender, para conocer, porque quieres saber cómo obra el Señor. Y esto es lo que hace María. Ahora sigue adelante. Dice, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, dice, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces primero ella pregunta, ¿cómo vas a obrar, Señor? Y una vez que ella entiende cómo va a obrar el Señor, su reacción es decir, Señor, aquí estoy. Mi vida la pongo en tus manos. Haz de ella lo que tú quieras. Cuando tú entiendes que Dios te ha llamado, que has hallado gracia delante de Él, lo correcto es que digas, Señor, aquí está mi vida, tómala. ¿Era fácil lo que María estaba haciendo? No era fácil. Por eso cuando dice aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, está ella entregando su ser porque sabe que solamente Dios la puede librar de cualquier cosa que le pueda suceder. Porque luego vienen los problemas, ¿no? Porque luego se encuentra con un prometido que no le cree. Imagínense, no se crean que que la gente de esa época era ignorante, porque a veces nosotros así pensamos, no, eso solamente se lo cree esa gente hace 2000 años porque eran unos ignorantes. En esa época la gente sabía igual que nosotros, que un niño no viene así porque sí, no llega el Espíritu, no puede decir, si a ti te llega una muchacha o una joven y te dice, ¿sabes qué? Que me quedé embarazada por el Espíritu Santo. ¿Tú qué le dices? Cuéntame una de vaqueros. No te creo, mentirosa.
¿Dónde has andado? ¿Qué has hecho? No cree uno. Y creemos que en ese tiempo la gente era tan ingenua como para decir, sí, te habló. Claro que sí, te creemos todos. No, ella ahí se metía en problemas, ella ahí arriesgaba su vida, porque la ley decía que si alguien cometía adulterio, y especialmente contra las mujeres, ¿qué es lo que hacían? Las lapidaban. ¿Recuerdan de la mujer pecadora, la que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio? ¿No se la llevaron ahí al Señor Jesucristo y le dijeron, la hemos hallado en el acto mismo del adulterio? Moisés nos ha mandado que la apedremos. ¿Qué hacemos? ¿Tú qué dices? Todo el mundo sabía que ella tenía que morir, que esa mujer tenía que ser lapidada. Entonces María, al ser descubierta, pues corría la misma suerte, o más bien le podría suceder lo mismo. Así que para ella era un desafío el tener que aceptar la voluntad del Señor. Pero dices, que se haga conmigo conforme a tu palabra. Y cuando Dios te llama, cuando Dios nos llama, que hallamos gracia delante de Él, como que de alguna manera decimos, wow, ahora sí todo me va a ir bien, no voy a tener problemas. No, el hallar gracia delante de Dios implica que vas a pasar también por unas pruebas especiales, en las que quizás no todo mundo pase, pero porque tienes la gracia de Dios vas a poder salir adelante. Y hay que tener en cuenta eso, porque a veces cuando decimos, Señor, derrama de tu gracia sobre mi vida, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estamos pidiendo? Señor, que todo vaya suave como la seda, que no tenga yo problemas ningunos, que mi familia esté saludable, que tengamos un buen trabajo, que económicamente estemos bien, que no solo se enfermemos. Eso estamos pidiendo, ¿no? No estamos diciendo, pero lo que estamos pidiendo cuando la gracia del Señor está sobre nosotros es que tenemos el poder que Dios da para salir triunfantes en medio de las adversidades. Que tu vida tal vez no va a ser color de rosa, pero sí tu vida va a ser esperanzadora. Tu vida va a ser de triunfo, de victoria, porque estás en Cristo Jesús, porque su gracia está sobre tu vida. Hay que tener en cuenta eso, porque a veces nosotros nos decimos, ahora sí la gracia de Dios está sobre mí, se acabaron los problemas. No, quizá te aumenten. Y el ángel dice, se fue de su presencia. Y ahora nos encontramos con el ángel que tiene que convencer a José. ¿Por qué? Porque José, igual que cualquiera de nosotros, no iba a creérselo tan fácil. Imagínate que tú estás enamorado, perdidamente, locamente enamorado de tu novia, y te llega diciendo estoy embarazada. ¿Cómo reaccionarías? ¿Te pondrías a celebrar? Le decías, pues dame un abrazo, gloria a Dios. Qué gusto, qué buena noticia me acabas de traer. No habrías hecho eso. Miren lo que dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, fíjese, antes que se juntasen, José sabía muy bien que si él no había tenido nada que ver, tenía que haber sido otro. Dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo, y José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mire, yo aquí sí me imagino a José, la verdad, sufriendo mucho, muy adolorido, diciendo, madre mía, pero lo veo con un verdadero amor, porque muchas veces el amor que nosotros tenemos es egoísta. El amor que tenemos es, me conviene, por tanto busco su bien. Pero en este caso José la amaba, y la amaba de verdad, porque quería el bien para ella. Y eso es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Yo amo porque quiero el bien de la persona otra? ¿O amo porque esa persona me beneficia a mí? Eso es importante, porque en el amar para el bien de los otros está tu entrega. En el bien de tu esposa, cuando dices yo amo a mi esposa porque yo quiero ayudarla, porque quiero fortalecerla, porque quiero que triunfe en la vida, ese es amor. Y aquí en este caso José, cuando dice, es que yo no, por un lado no puedo quedarme y decir, pues no pasa nada, vamos a hacer la vida, ya te quedaste embarazada, vamos a vivir. Dice, no, pero yo quiero
tu bien, yo no quiero que te pase nada malo, a pesar de que él estaba convencido que María lo había traicionado, dice, pues mira, lo que voy a hacer es esto, me voy de aquí, toda la gente va a creer que yo soy el culpable y tú te quedas libre. Así que él está dispuesto a tomar sobre sí la culpa de su mujer y quedar él como el malo, que todo el pueblo dijera, vaya un sinvergüenza, que se aprovechó de la muchacha y ahora no le responde. Él prefería quedar así antes que permitir que su prometida le pasara algo, a pesar de que él se sentía traicionado. Quiso dejarla, por eso dice, secretamente. Y pensando él en esto, y aquí dice, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es el mensaje que le da el ángel a José? Dice, no temas, otra vez, no temas recibir a María tu mujer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo realmente ha obrado en ella. Porque Dios está obrando en su vida. ¿Y saben qué? A veces nos da temor ver la obra de Dios. A veces hay personas que rechazan a aquellos que están siendo utilizados por Dios, que la obra de Dios se está obrando en ellos, y a veces uno menosprecia. Pero ¿sabes qué? No menospreciemos. Abramos nuestros ojos y veamos dónde está obrando Dios. Porque eso nos llevará a gozarnos en Él. Así que, ¿cuál es la reacción de José? Dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Cuando tú te das cuenta de que Dios te ha hablado, de que Dios habla, lo correcto que debemos hacer es hacer lo que nos manda. De hecho, esa es una de mis críticas para los católicos, y lo voy a decir. ¿Por qué? Porque según son muy seguidores de la Virgen, y ahora en Facebook estoy a cada rato viendo que si la morenita, que si mañanitas a la morenita, que si mañanitas a la Virgen, que si, un montón de mensajes como que todos están adorando o honrando a Dios porque están honrando a la Virgen. Pero lo que, si de verdad quisieran honrar, creo que deberían hacer esto que dice, ella dijo, haced lo que Él os diga. La Virgen dijo, ahí en las bodas de Caná, cuando el vino se había acabado, nos dice, hagan todo lo que yo les diga. Lleva a todos los que trabajaban ahí, que estaban sirviendo en la boda, los lleva ante el Señor Jesucristo, y ya que los tiene ahí delante del Señor Jesucristo, le dice, si lo ven a Él, todo lo que Él les diga, háganlo. ¿De verdad quieren honrar a la Virgen? ¿De verdad quieren honrarla? Escúchenla. Ella dirige a todo ser humano a los pies de Cristo. Ella dice, yo no soy la salvadora, yo no soy la redentora, es Él mi redentor. Por eso ella dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Ella misma dice, contemplo la bondad de Dios mi Salvador. Si dice Dios mi Salvador, ¿qué está diciendo con eso? Y esa oración se la sabe casi todo el mundo. Dios mi Salvador. Ella está diciendo, yo como mujer necesito que alguien me salve. ¿Quién es ese que me salva? Es Dios. Ella misma lo hace. Y yo a mí esa oración me la enseñaron desde pequeñito y está en la Biblia. Así es que, les digo, de verdad, hagamos lo que Él nos dijo, lo que Él nos dice. Eso es lo que hace José. Luego tenemos también que el ángel da un mensaje a los pastores. ¿Y qué le dice a los pastores? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor
Y fíjense cómo dice, la luz o la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuál es el mensaje que les está dando aquí el ángel? No temáis. Y la pregunta es, ¿por qué no voy a temer? ¿Por qué no debo tener miedo? ¿Por qué? Porque tengo noticias de gozo, dice. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, dice, en la ciudad de David, un Salvador. ¿Y quién es ese Salvador? Es Cristo, Cristo el Señor. Bien, las nuevas son de gran gozo, las noticias son de gran gozo. Esta mañana recuerdo que estaban compartiendo el pastor Glenn y el pastor Marcos, y algo que me gustó es que las noticias que trae el ángel también podrían ser noticias malas. El pueblo de Israel, no se crean que eran tan santitos, no eran precisamente unas peritas en dulce. Ahora, si nos acordamos, recuerdan que hubo unos ángeles que vinieron a Abraham y le dijeron, Abraham, ¿sabes que las ciudades de Sodoma y de Gomorra van a ser destruidas? Ese ángel llegó anunciando destrucción. Recuerdan que también cuando llegaron a Lot, le dijeron, Lot, saca de aquí a tu familia, porque esta tierra va a ser destruida. Podrían haber traído malas noticias que no fueran de gozo, podrían haber traído noticias de juicio. Y recuerden que también la profecía, luego ya si vemos en Apocalipsis, que eso sería más adelante, nos habla de que va a venir destrucción, nos habla de que va a venir juicio. Pero no ese es el mensaje que les trae en esta ocasión el ángel. El mensaje que les trae es nuevas de gran gozo. No un gozo común, no un gozo pasajero, o podríamos decir no una felicidad pasajera, sino un gozo eterno. Las nuevas de gran gozo que son para todo el pueblo. Un gozo que no puedes guardar para ti solo. Un gozo que se tiene que compartir, que se tiene que vivir, que se tiene que llevar allí donde vas. Cristo vino a este mundo para dar salvación. Ese es el gozo. Y el gozo ese solamente se experimenta cuando tienes a Cristo Jesús y vivimos en su voluntad, en obediencia. ¿Cómo reaccionan los pastores? Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Primero se animan unos a otros. ¿Qué dicen? Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que se nos ha anunciado. Entre ellos se ponen de acuerdo para ir a buscar al Señor. Fíjense que no corrieron. A veces cuando uno se asusta, o no sé si les ha pasado, pero especialmente cuando uno está jovencito, a veces hay algo que les asusta y todo el mundo corre, pero juntos, no, cada uno corre para un lado y para otro y se desperdigan todos, ¿verdad? Si te vi ni me acuerdo, ¿dónde dejaste? Yo qué sé, yo salí corriendo, ¿por qué? Porque con el miedo, cada uno se va por su lado. Ahora sí dicen, sálvese quien pueda, ¿no? ¿No han visto sino también cuando a veces la policía va siguiendo a un grupo? Se apartan y cada uno se va. El miedo suele hacer eso. El miedo no te cree. A veces sí, si uno se siente indefenso y cree que hay otro que le puede ayudar, uno va y se refugia en esa persona, ¿no? Pero lo normal es que cuando uno se enfrenta a una situación difícil, uno no se acuerda de los demás. Uno dice, quiero protegerme. Entonces
sale uno corriendo cada uno por su lado, ¿no? Pero en este caso ellos se unen y juntos dicen, vamos a buscar al Salvador. Y de hecho el Señor Jesucristo nos da ese mensaje. No nos da un mensaje para que nosotros andemos cada uno por su lado, sino que para que nos animemos y que juntos busquemos al Señor. Que busquemos alabarle, que busquemos adorarle, no para que nos vayamos por nuestro lado. Pero luego también dice que dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y en otras palabras, ellos compartieron lo que habían escuchado. ¿Por qué? Porque el gozo que Dios da no se puede ocultar. ¿Y saben qué? La experiencia o lo que veo en todas las personas que se convierten al Señor, cuando están en ese primer amor, no se pueden callar. Donde quiera que van, hablan de lo que el Señor hizo en su vida, de lo que el Señor les ha comunicado. Y cuando está uno gozoso, uno a donde va, no se lo puede reprimir. ¿Por qué? Porque dices, es que esto es lo que el Señor ha hecho en mí. Igual que hacía Elizabeth. Todo el que llegaba a visitarla, ¿cómo estás? Esto es lo que hizo el Señor conmigo. Me ha quitado mi afrenta. Ha escuchado mi oración. Ha obrado en mí. Pero ¿saben qué? Por desgracia muchas veces, o en la mayoría de los casos, después de que ya llevamos un tiempo de convertidos al Señor, como que el gozo, no sé, se nos escapa por los poros. Como que ya no le damos importancia a lo que el Señor hizo en nuestra vida. Y a veces, y cuanto más lo dejamos, más nos cuesta compartir de esa esperanza que hay en ti, de ese gozo que el Señor te da. Y el gozo me gusta, ¿por qué? Porque no es igual que la felicidad. La felicidad te la puede traer alguna cosita, algún regalo que te den. ¡Ah, qué alegría! Pero esa misma felicidad, cuando te viene una mala noticia, se te va. Pero el gozo permanece. El gozo no depende de las circunstancias. El gozo depende de que Cristo es el Señor tuyo, de que es el Señor de nuestra vida. Y mi pregunta es, ¿cómo estamos de gozosos en nuestro corazón? ¿Saben qué? Yo creo que es triste, ¿no? Ver que teniendo tantas cosas, no somos capaces de disfrutarlas. No somos capaces de gozarnos en ellas. Y hace poco mi maestra me estaba enseñando, estoy hablando de Raquel, estaba enseñando un pasaje que está en Deuteronomio, capítulo 28, donde habla de que Dios les trae castigo porque no se gozaron en las bendiciones que les había dado. Digo, wow, no había yo caído en estas palabras. Ya ven que ellos son llevados a una tierra que fluye leche y miel, a la tierra donde hay abundancia. ¿Y saben qué? Los israelitas, estando en la abundancia, no se gozaron en lo que Dios les había dado. Y por eso Dios dice, ahora te los voy a quitar. Van a pasar hambre, frío, desnudez, y van a ser llevados en esclavitud. Wow, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Somos capaces de gozarnos en lo que Dios está haciendo en nosotros, en lo que Dios nos ha dado, en lo que tenemos, porque ciertamente Dios nos ha dado abundancia y tenemos abundancia. Pero curiosamente, no es en los países más ricos donde más se tiene que la gente es más feliz. No es así, no es ahí. Generalmente donde la gente más disfruta, más feliz es donde hay más escasez. ¿Por qué? Porque no aprendemos a gozarnos en la bendición de Dios. Porque no valoramos lo que Dios nos da. Porque ¿saben qué? Perdemos la vista del Creador
y nos centramos en la criatura. Porque nos centramos en la bendición y nos olvidamos del que bendice. Ahora vamos a celebrar la Navidad. Cuidado, no nos centremos en los regalos, olvidándonos del regalo. No nos centremos en la fiesta, olvidándonos del motivo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, no estamos haciendo nada diferente a lo que el mundo hace. No estamos haciendo nada diferente a lo que hace alguien que está sin Cristo. Cristo es la razón de nuestra celebración. Debe serlo. Y si no lo es, algo está fallando. No temas, le dijo el ángel a Zacarías, porque tu oración fue oída. No temas, le dijo María. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está sobre tu vida. No temas, le dijo a José. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando. No temas, le dice a los pastores, porque hay motivos para gozarse, porque Cristo vino a traer vida eterna, vino a traer esperanza, vino a traer salvación. Gocémonos en él. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos por tu presencia entre nosotros. Gracias, Señor, porque en medio de las tinieblas tu luz resplandeció, porque en medio de nuestra maldad tu santidad trajo la esperanza, porque en medio del dolor tu sanidad trajo la salud, porque en medio, Señor, de la desesperanza tú has traído esperanza. Gracias, Señor, porque cuando estábamos en tinieblas tú trajiste la luz. Y Señor, te rogamos porque nos ayudes a regocijarnos en tu luz. Lo necesitamos, oh Padre. Ayúdanos a hacerlo, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.